Hola, yo soy Jesús Charbel Ángeles Soto, estudiante de la Ingeniería Mecatrónica del tercer semestre del Tecnológico Nacional de México, Campus Morelia. Y hoy voy a presentar sobre los polímeros. Primero que nada, vamos a saber qué son los polímeros. Los polímeros se definen como macromoléculas que se obtienen por la unión de una o más moléculas pequeñas repetidas a lo largo de una cadena. La unidad que se repite en el polímero es el monómero y la reacción por la que se forman es la reacción de polimerización. Los polímeros pueden ser inorgánicos, por ejemplo el vidrio, pero la mayoría de los polímeros de interés industrial son compuestos orgánicos, formados por hidrocarburos asociados a diferentes elementos, es decir, moléculas formadas por cadenas de átomos de carbono a las que se unen otros elementos. ¿Cuáles son sus propiedades mecánicas? Cada polímero tiene unas propiedades determinadas. Conociendo las propiedades requeridas de un material para un uso en particular, puede escogerse un polímero u otro. Incluso puede diseñarse la síntesis en laboratorio de un nuevo polímero, buscando dichas propiedades específicas. Es común asociar a los polímeros con propiedades elásticas, pero en realidad las propiedades de los polímeros son mucho más amplias y no todos los polímeros presentan elasticidad. Y unas de ellas son conductividad eléctrica, dureza, ductilidad, maleabilidad, densidad, conductividad térmica, elasticidad, resistencia y son aislantes. ¿Cuál es su clasificación? Bueno, es un mito común relacionado con los polímeros, es su asociación a la química de laboratorio, pero esto no es real. Existen muchísimos polímeros naturales. Por ejemplo, muchas proteínas son polímeros formados por cadenas de aminoácidos. Por ejemplo, de polímero natural es el caucho, un material utilizado desde hace miles de años y formado por polimerización natural. Por supuesto que la química moderna ha hecho posible sintetizar de forma artificial en laboratorio muchos polímeros para satisfacer necesidades concretas. Por ejemplo, el teflón. En la actualidad existen muchísimos polímeros que se clasifican en función de diferentes criterios. El primer criterio es su función de origen, dando así los polímeros naturales, polímeros artificiales, polímeros sintéticos. En función del número de monómeros, que es homopolímero, copolímero. En funciones de las propiedades del polímero se pueden distinguir tres tipos generales de polímeros: termoplásticos, elastómeros y termoestables. Ahora les voy a hablar sobre los procesos de conformado. Existen varias técnicas para dar forma a los plásticos. Algunas de las más comunes son extrusión. Este sistema funciona de la siguiente manera. Los gránulos de plástico entran en el sistema de alimentación. Estos pasan al tornillo sin fin. Mientras estos gránulos se van derritiendo a causa de las camisas calefactoras, estos gránulos se van desplazando por el movimiento giratorio del tornillo hacia el cabezal, donde el material pasa a un molde que le da forma. Más tarde se refrigeran y obtienen su forma definitiva, resistente y rígida. Este método solo se puede utilizar en aquellos casos donde los extremos de los objetos están cerrados o abiertos. En el caso de que solo sea un extremo en el que esté abierto o cerrado, este método no funcionaría. Por ejemplo, tuberías, mangueras, marcos de ventanas, etc. Inyección. El método de inyección es muy similar al de extrusión. Los gránulos de plástico entran en el embudo. Estos entran en el tornillo sin fin y son transportados a un molde de metal. Aquí se enfría y obtienen su forma final. Este método es utilizado para formar más
para formar más complicadas y de medidas diferentes, como por ejemplo vasos, platos, carcasas de móviles, etc. El siguiente es por compresión. Es un proceso de conformado de piezas en el que el material, generalmente un polímero, es introducido en un molde abierto al que luego se le aplica presión para que el material adopte la forma del molde y calor para que el material retroceda y adopte definitivamente la forma deseada. El siguiente es el soplado. Se introduce un tubo de plástico en un molde con el método de extrusión y a continuación se inyecta aire a presión en el plástico, por lo que se adhiere a las paredes del molde, que posteriormente se deja enfriar para que este se solidifique y se separe el molde para que caiga la pieza en cuestión. Un ejemplo serían las botellas. Modelado al vacío. Este método se utiliza para la creación de vasos, platos, máscaras y todo aquello que tenga unas paredes muy finas. Para este método se utiliza una lámina fina de plástico, la cual es calentada con unas resistencias. Debajo de esta lámina de plástico se encuentra un objeto del cual se quiere adquirir su forma. Luego la lámina de plástico caliente cae sobre el molde. Luego se extrae el aire para que el plástico obtenga todos sus detalles. Y por último, el calandrado. Se utiliza para la ejecución de placas PVC, carpetas, manteles, láminas de invernadero. Consiste en introducir los gránulos de plástico procedentes de una tolva en el interior de una calandra, que es un conjunto de rodillos, donde según el grosor que haya entre estos, se obtendrán láminas de plástico de distinto grosor listas para su uso. Este sería todo de mi parte. Gracias por su atención.